Aquí comienza Ella Soy de France 24. El pasado 10 de mayo se radicó ante el Congreso de Colombia el proyecto de ley Inconvertibles, que busca ilegalizar las llamadas terapias de conversión en el país, también conocidas como ecocieg. La iniciativa tiene como fin el respeto a las orientaciones sexuales de las personas gays, lesbianas y demás integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Y es que para sus impulsores, intentar cambiar o reprimir la orientación sexual y la identidad de género es una violación a los derechos humanos. Este proyecto está respaldado por una investigación del portal periodístico Volcánicas. Aquí algunos testimonios anónimos leídos por voluntarios. Duré un año viendo cómo oraban por mí y me liberaban de ser gay. La voz se corrió ahí y entonces todo el mundo oraba por mí. Me miraban como si tuviera una enfermedad terrible y me tuvieran que sanar. Vas a tener terapias de electrochoques. Te van a mostrar fotos de hombres desnudos y te van a dar choques hasta que tu cuerpo acepte que eso no es normal. Tuve muchas ganas de matarme. No lo concreté, pero hice una carta de suicidio que escribí en modo automático. Al final decía: perdón por todo, pero nunca pude dejar de ser gay. Me hicieron una especie de exorcismo de iniciación antes de entrar a la iglesia. Me taparon la cara hasta que me llevaron hasta el púlpito, en la parte de adelante, y empezaron a hacer una serie de oraciones que eran parte del exorcismo. Me echaban una especie de cenizas y me decían que mi cuerpo y mi espíritu estaba marcado y que había que limpiarlo. Tengo 2 hermanos que me castigaban por ser gay. Me acostaban y me echaban gargajos en la boca. Me dijeron supuestamente que eran acupuntura. Luego me di cuenta que eran hormonas para volverme hombre. Me salió hasta bigote. Me hicieron sentir muy culpable porque me decían que cada vez que yo sentía atracción hacia una mujer era porque tenía un espíritu adentro y que esto era una enfermedad mental. Tú sabes que ellos están dispuestos a internarte en sitios si tú no aceptas hacer esta terapia conmigo. El pastor intentaba empujarme al piso como lo hacía en su servicio y yo no me dejé. Me decía que el demonio actuaba por mí. Porque no hay nada que curar. Porque no hay nada que curar. Prohibamos las mal llamadas terapias de conversión en Colombia. Vamos a conversar sobre este tema y para eso están en Ellas Hoy Andrés Forero, que es gerente de campañas de All Out, el movimiento global por los derechos LGBTIQ+, que impulsa el proyecto ante el Congreso colombiano, y Dane Aro Belmont, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar, Andrés, con usted para que hablemos primero en qué consiste este proyecto para ilegalizar estas llamadas terapias de conversión. Ángela, muchísimas gracias por la invitación al programa. Básicamente, el proyecto Inconvertibles busca que las mal llamadas terapias de conversión se erradiquen en nuestro país, se erradiquen en Colombia. Y para lograr eso, básicamente prohíbe que cualquier persona natural o jurídica practique este tipo de terapias, ecocieg, como se les conoce oficialmente, y además también la reconoce como una forma de tortura, lo cual implica que serían sancionadas como tal en nuestro país. El proyecto propone que quien practique ecocieg en Colombia sea penalizado justamente por practicar una forma de tortura, y además también obliga que las personas que hagan parte de los sectores de salud, profesionales de la salud, reciban orientación sobre temas LGBT. Estos son los principales puntos de este proyecto de ley. Bueno, y esto es muy importante porque además no hay una educación que sea humanizada o una atención clínica que sea humanizada y con enfoque de género. Y aquí le quiero preguntar a Dane, ser diverso no equivale a padecer una enfermedad mental ni a un problema espiritual. Esto quedó descartado por la Organización Mundial de la Salud hace ya años. Entonces, ¿cómo se combate una terapia de conversión? ¿Cuáles son los argumentos para educar a la gente que todavía sigue pensando erróneamente que hay algo mal con las personas diversas? Yo creo que lo principal y lo que hemos dicho también desde las mismas organizaciones sociales es que necesitamos más información que hable de nuestras orientaciones sexuales o nuestras identidades de género, no desde una parte, digamos, desconociendo que es algo que no podemos cambiar realmente, que nuestras orientaciones sexuales y nuestras identidades de género pues están bien. Y para eso necesitamos pues, que no solamente las organizaciones generemos este conocimiento, sino que también desde el Estado, desde los centros de salud, incluso desde las mismas comunidades religiosas, dejen de vernos como si fuéramos personas enfermas o que tenemos algo que debe ser cambiado o corregido. Bueno, Andrés, el sustento de este trabajo, de este proyecto que ustedes intentan adelantar en Colombia, tiene que ver también con investigaciones realizadas por la publicación feminista colombiana Volcánicas. Y entonces quisiera preguntarle qué han encontrado ustedes en este trabajo en conjunto sobre las terapias, sobre, por ejemplo, si hay principalmente un origen religioso en la realización de estas actividades. Claro que sí, Ángela. Bueno,
Todas estas iniciativas comenzaron básicamente porque hace aproximadamente un año, desde la organización OLAUT, nos estábamos preguntando qué pasaban con las terapias de conversión en Colombia, cómo sucedían, y al no encontrar información, decidimos salir a buscar testimonios de personas que quisieran dar su voz, y encontramos 20 testimonios, entre ellos los de Dane, y estos testimonios fueron entregados a la revista Volcánicas para que hiciera una investigación periodística que pudieran desenmascarar, por así decirlo, las mal llamadas terapias de conversión en nuestro país. Esta investigación justamente puso en evidencia algo que ya la ONU, algo que ya organizaciones como ILGA y la Asociación Americana de Psicólogos había dicho. Las terapias de conversión son igualadas a forma de tortura, tienen graves consecuencias físicas y psicológicas en las personas LGBT y deben ser prohibidas. Entonces, lo que encontramos en los testimonios básicamente fue que muchas de estas personas fueron llevadas a organizaciones religiosas, a agrupaciones, incluso a consultorios psicológicos en donde les decían que necesitaban ser curadas y utilizaban prácticas violentas que van desde exorcismos, pasando incluso por agresiones físicas, incluso abuso sexual, justamente para corregir lo que es incurable, porque las personas LGBT no necesitamos cura. Estos esfuerzos fueron acompañados justamente con una campaña que lanzamos desde la organización OLAUT, que recaudó más de 48.000 firmas de personas que exigían que el gobierno colombiano radicara un proyecto de ley para prohibir estas mal llamadas terapias. Gracias, Andrés. Y ahora, para pasar otra vez con Dane, quisiera que habláramos un poco más de feminismo. ¿Por qué es importante que el enfoque de género y que los derechos humanos cobijen las iniciativas por este respeto a la diversidad y además por proteger a los ciudadanos sin importar cuál sea su expresión de género o su sexualidad? Y pues, entre otras cosas, está dentro de esta población una parte muy importante que son aquellas personas que se perciben como mujeres. Bueno, yo creo que hay un campo súper inexplorado también de parte del Estado, que es poder garantizar realmente los derechos humanos de las mujeres en Colombia, de las personas de los sectores sociales LGBT. Digamos, han habido unos avances como la política pública LGBT, pero pues es una política pública que le falta muchísimo también para poder garantizar realmente nuestras vidas y nuestra existencia. Y allí, digamos, el papel del Estado es súper fundamental, porque queremos dejar de ser vistes como un sector social históricamente minorizado y empezar a vernos como parte activa de la sociedad. Para eso necesitamos claramente que pues no solamente Colombia, yo creo que también a nivel latinoamericano se reconozcan los derechos de todas las personas, y parte de este reconocimiento de derechos es poner, por ejemplo, este proyecto de ley en marcha y hacerlo una ley real para que estas terapias y estos procesos de conversión pues no sigan ocurriendo en el país. Andrés, ¿dónde suceden las terapias de conversión? ¿Quiénes son las personas que son principales víctimas de estas mal llamadas terapias? ¿Y cómo se pueden detectar? ¿Cuáles son esos signos de alerta que debemos tener en cuenta las familias para proteger a nuestras personas diversas? Bueno, Ángela, es una excelente pregunta, porque justamente lo que encontramos en el reportaje de Volcánicas es que estas terapias suceden de maneras muy diversas y existen de muchísimas formas. No hay solamente una única manera en la que pasa, sino que pueden suceder, como te dije antes, en iglesias, en consultorios psicológicos, en agrupaciones religiosas. Entonces, los signos de alerta principalmente es cuando una persona LGBT le cuenta a su familia que es gay, sale del closet, por ejemplo, y la familia, en lugar de buscar educación afirmativa y celebrarle o respetarle su identidad sexual, busca reprimirla y decir: tengo que llevarte a terapia, tenemos que buscar algún tipo de tratamiento que te traten. Entonces, justamente el primer signo de alerta es este rechazo hacia la orientación sexual o la identidad de género de una persona que no pertenezca a la cisgénero o la heterosexual. Una vez sucede ese rechazo y las familias tienen esta idea de que ser LGBT es algo que necesita cura, pues ahí es donde se empiezan a ir por el camino que justamente estamos buscando evitar, que es un camino de rechazo y un camino de odio. El punto clave justamente es que cuando una persona cuenta que es LGBT, que sea respetada y sea afirmada inmediatamente por su familia y por todas las personas en sus círculos sociales cercanos, sus colegios, sus comunidades locales, sus mismas municipalidades. Entonces es ahí donde este proyecto de ley y donde la política pública LGBT en Colombia debería entrar a actuar. Bueno, Andrés, cuando estábamos organizando este programa fuera del aire, hablamos también de la campaña que ustedes adelantan en general, que va más allá de este proyecto de ley. Yo quisiera, por favor, que nos hiciera un poco la mención de lo que esto significa y en qué consiste en cuanto a una restitución de derechos para la comunidad diversa. Claro que sí, Ángela.
Mejor dicho, hace poco, hace nada más una semana, cuando se presentó el proyecto de ley, lanzamos una nueva campaña que busca justamente la aprobación de este proyecto de ley. All Out es una organización que se dedica a reunir a miles de voces en pro de una sola causa, y la campaña que lanzamos en el pasado para presionar por la presentación de este proyecto de ley fue un éxito. Más de 48.000 personas se sumaron a ella, y ahora estamos lanzando una nueva campaña que está buscando la aprobación definitiva de este proyecto de ley. Ahora en Colombia nos enfrentamos a un periodo complejo, tenemos elecciones presidenciales, vamos a tener un nuevo gabinete en el Congreso, y lo que buscamos con esta campaña es lograr que este proyecto de ley no se hunda, sino que por el contrario se apruebe en su mayor brevedad. Les invito también a que firmen la petición. Tenemos actualmente más de 12.000 firmas y estamos siguiendo contando. Pues es una lucha que seguramente va a ser larga y pues que nosotros vamos a estar aquí para registrar cada paso. Y ya para ir cerrando, Dane, usted es la directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Y en ese sentido, pues la discriminación no es un tema nuevo ni en Colombia ni en América Latina. ¿Qué debe hacer una persona que ha sufrido violencia por su expresión de género? ¿Cómo puede usted o cómo pueden las organizaciones ayudar? ¿A dónde deben acudir? Yo creo que principalmente reconocer que no estamos solos, no solamente a las personas que han sido víctimas de violencia, sino, por ejemplo, a las que hemos sido sobrevivientes de estas violencias, o mal llamadas terapias de conversión. Acercarse a una organización social y recibir acompañamiento. El GAT siempre tiene las puertas abiertas para aquellas familias de personas trans, para aquellas personas trans o infancias trans que busquen conocimiento o ayuda que realmente afirme sus identidades, que le reconozca sus derechos, y la invitación es siempre pues a querernos y a construir desde el amor. Yo siento que hay algo fundamental que ha transformado, yo creo que la vida de muchas familias y personas que se han acercado a la fundación, y es justamente construir desde un reconocimiento amoroso y cariñoso, porque eso permite que podamos como personas pues desarrollarnos y hacer parte de esta construcción colectiva que llamamos sociedad. La invitación siempre es abierta a que reconozcan que hacemos parte de toda esta estructura y que además de todo permitan que nuestros derechos sean efectivos. Pues bien, muchísimas gracias. Son entonces Andrés Forero, gerente de campañas de All Out, el movimiento global por los derechos LGBTIQ+, y Dane Aro Belmont, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Gracias por estar con nosotros a ambos. Muchísimas gracias, Ángela. Excelente día. Y a todos nuestros televidentes, continúen en France 24. Nos vemos próximamente en Ella Soy y No hay nada que curar.